Dios los bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a dar inicio a nuestra cuarta clase en este momento y pues damos gracias a Dios por este tiempo. ¿Qué les parece si oramos en esta hora? Amén. Vamos a pedir a Dios. Señor, te damos gracias en este momento por estar aquí delante de tu presencia. Señor, gracias Dios por este tiempo, estar aquí nuevamente, Señor, para refrescar nuestra mente, refrescar nuestro conocimiento, refrescar nuestro corazón de tu palabra. Que seas con nosotros y nos bendigas en esta hora, Señor. Traigas en nosotros, Padre, más entendimiento. Señor, apresura los pasos de los que vienen en camino. Señor, líbrales de todo peligro y que tú seas con nosotros en esta tarde. Señor, gracias por este tiempo en el nombre de Jesús, y que nos aclares cosas, Señor, cada día que necesitamos comprender y entender para estar preparados, Señor, en cuanto, Señor, a la esperanza que nos demande, Señor, Dios mío, y que estemos listos para estar, Señor, siempre preparados para enseñar tu palabra con verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar un canto, hermanos. Yo quiero más de ti. Amén. ¿Cuántos queremos más de Él? Amén. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Cántelo. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gloria a Dios, aleluya. Gracias Dios en esta hora. Amén. Damos gracias a Dios pues en este momento. Vamos a estar viendo un texto que se encuentra en el Salmo 119, versículos 105. Gloria a Dios. El Salmo 119, versículos 105. Amén. Gloria a Dios. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la versión Nueva Viviente dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Esa es la versión nueva, ¿sí? Y esta palabra nos habla que la palabra es una lámpara. ¿Para qué sirve una lámpara en la oscuridad? Para alumbrarnos, para dirigirnos, para llevarnos por caminos seguros, rectos, para no tropezar en piedra, sino poder así llegar caminando, hermanos, a nuestro destino. Y esto nos habla acerca de esto. Es obvio que si caminamos en la noche en medio del bosque, necesitamos una luz que nos impida tropezar con las raíces tal vez de un árbol o caer en algunos hoyos
En esta vida andamos a través de un bosque oscuro, hermanos, de maldad. No obstante, la Biblia puede ser la luz que nos muestre, ¿verdad?, por dónde debemos caminar hacia adelante para así no tropezar, sí, y al caminar. Esta lámpara nos revela las raíces enredadas de las filosofías y falsos valores. Sí, anteriormente estamos hablando de las teorías que ellos refutan sobre las verdades de Dios. ¿Por qué ciertas teorías? ¿Por qué ciertas filosofías? ¿Por qué ciertos conceptos? Porque la palabra de Dios nos habla de un Dios que reveló las cosas de un Dios sobrenatural que ha revelado las cosas, hermanos, de la palabra de Dios, y la mente humana no alcanza a comprender ciertas cosas donde se escribió la palabra de Dios allá en Oriente, y por eso han salido muchas filosofías. Estudiar la Biblia para que pueda ver su camino con la suficiente claridad y así permanecer en las sendas correctas. Esto es lo que nos dice esta palabra. Este salmo ha sido llamado el alfabeto dorado de la Biblia, y la razón es que está dividido en 22 secciones. No vamos a hablar ahorita de los libros poéticos, pero nos habla de las verdades importantes de cómo estudiar la Biblia. Y este salmo nos arroja luz de cómo debemos andar, ¿verdad? La palabra, la lámpara y lumbrera en todo momento, ¿verdad? En todo momento debe ser totalmente usada a nuestro favor, usada para seguir avanzando en este mundo. Cuando un cristiano, cuando una persona, un estudiante viene a estudiar la palabra, no es para ser más que el otro, hermanos, no es para poder competir, es para poder ser una persona diestra en la palabra de Dios y poder, hermanos, defender la postura que tenemos como creyentes. Entonces vamos caminando por una senda difícil, escabrosa, llena de peligros, llena de situaciones que quieren completamente desvirtuar nuestra fe y desviarnos de la fe, ¿verdad? Pero sabemos que como creyentes debemos estudiar la palabra, entender la palabra y sobre todo vivir la palabra. Entonces este salmo que les acabo de leer, hermanos, nos habla que ella nos dirige en nuestra obra y camino, y el mundo sería indudablemente un lugar tenebroso sin la palabra, sin ella. Sería un lugar totalmente tenebroso. El mandamiento, dice la palabra, es lámpara que se mantiene encendida con el aceite del Espíritu. Nosotros debemos de tener en cuenta que cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios, esa es como una luz que nos dirige al elegir nuestro camino y los pasos que damos en ese camino. Entonces, de modo que es importante que nosotros tengamos en cuenta que cada vez que vamos a tomar decisiones, consultemos a Dios y consultemos con este mapa, consultemos la palabra. ¿Por qué? Porque eso es parte de nosotros. Ahorita estamos en la introducción a la Biblia, donde pues estamos viendo la estructura, las divisiones, todo lo que nos habla de las teorías y todo lo que tiene que ver, ¿sí?, con la inspiración, la revelación, la iluminación, que un momento más vamos a estudiar. Entonces el salmista es frecuentemente afligido, pero con el anhelo de llegar a ser más santo diariamente, eleva sus oraciones pidiendo gracia vivificante. Nada podemos ofrecer a Dios que Él acepte, ¿sí?, sino lo que Él le plazca enseñarnos a hacer. Entonces esto, hermanos, es lo que yo creo conveniente. Cuando yo tomo una decisión, lo consulto a Dios y le pido: Señor, dirígeme qué hacer y qué no hacer. Entonces, tener nuestra alma o vida continuamente
en nuestras manos presupone el peligro constante de la vida. Sin embargo, él no olvidaba las promesas ni los preceptos de Dios. Esto para él, hermanos, era y es, esta es la palabra. Entonces no olvidaba. Innumerables son las trampas del mundo, totalmente. Y dichoso es el siervo de Dios a quien ellos no han hecho errar de los preceptos de su Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios, hermanos, nos va a enseñar claramente. Cuando yo iniciaba el camino de Dios, quisieron venir personas que quisieron desviarme de las cosas de Dios. Uno de ellos decía, Hare Krishna es igual que el camino de Cristo, dice. Y pues yo no tenía el conocimiento todavía para poder refutar esas cosas, pero tenía a un mentor, a un hermano que me ayudaba y me dirigía. Entonces desde allí inicié, hermanos, la lectura, el conocimiento. Entonces, los tesoros celestiales son herencia eterna. Todos los santos los aceptan como tales. De modo que esta es la palabra. Entonces el Salmo 105, 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Esto es lo que debemos, hermanos, hacer en todo nuestro trayecto. Bien, pues como le dije ahorita, hay corrientes ideológicas que nos quieren hacer tropezar de nuestro camino. Bueno, hermanos, en los cuestionarios que miramos la semana pasada, de la página 93 a la 100, ahí miramos ya algunas definiciones que significa testamento. Nada más vamos a hacer una pequeña recapitulación de esto para poder avanzar. ¿De dónde procede la palabra testamento o qué es el término testamento? ¿Qué es el término testamento? Pacto. Sí, ¿verdad? Un pacto. Ajá, eso es lo que significa la palabra testamento. Un pacto. ¿Usted tiene la hoja esa? No, tengo. Es un pacto. ¿Ok? Muy bien. Bueno, esto es lo que significa un pacto. Me quedé sin copias, así me va a ayudar usted a decir la segunda. ¿Qué es la segunda? La pregunta. ¿Cuáles eran los libros que se leían en sendas y fiestas anuales? Ok, miramos. ¿Sí? Deuteronomio o ¿qué más? Bueno, yo tengo Cantares. Cantares. Esther y Lamentaciones. Ok, muy bien. Eran libros, ¿verdad?, que se usaban para las fiestas. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Los traductores de la versión de los 60 no solo tradujeron, sino también modificaron la estructura, quedando. Ajá. Quedando ya seccionados los libros del Antiguo Testamento. Mi meta como maestro es que usted termine la materia y, hermanos, pueda aprender los libros de memoria por secciones. Sí, no sé si avanzaron un poco, si alguien, un valiente que me quiera decir los libros históricos o los libros... ¿Usted, hermana? A ver si... A ver, no tenga miedo. O sea, acuérdese que le queda un mes más para aprender, no se preocupe. Josué, Reyes, primera y segunda de Crónicas. Josué, Jueces. José, Jueces, Reyes. Josué, Jueces. Ajá, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas y primera y segunda de Lamentaciones. Eso es Crónicas, perdón. Crónicas. Ajá. A ver, bueno, ¿alguien le quiere ayudar? Usted, hermano, usted es valiente. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Hasta ahí, son 5, es el Pentateuco. Ahora Josué, los libros históricos. José, Jueces, primera y Ruth. Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónicas, de Reyes, primera y segunda de Crónicas y
Esdras, Nehemías y Esther. Hasta ahí. Son 12 libros. Y entran de ahí los poéticos. Son 5 poéticos. ¿Alguien me quiere decir los poéticos? Job, Salmo, Eclesiastés y Cantares. Muy bien, gloria a Dios, ahí vamos, bravo. Okay. Y de allí son los profetas menores. ¿Ok? Es Isaías, Jeremías, Lamentación, Ezequiel, Daniel. Muy bien, ok, un aplauso, amén, gloria a Dios. Muy bien, ahí vamos aprendiendo los libros. Los profetas menores. El otro día usted los dijo casi todos, hermano. Ok, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Habacuc, Miqueas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Ok? Muy bien, ahí va, mire. Entonces, ahí está, hermanos. Entonces, ahora vamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 evangelios y los libros de historia, que es Hechos. Y vamos a estar viendo las 13 epístolas de Pablo, ¿sí? Desde Romanos hasta Filemón. Es que Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo, Primera y Segunda de Timoteo, Filemón, Tito, hasta ahí. Y el libro, las epístolas generales, universales, es Hebreos. Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y luego Judas y Apocalipsis. Muy bien. Entonces, sí, ya lo leímos. Entonces, el primer escritor, ¿quién fue de la Biblia? Moisés. Y el último escritor de la Biblia, ¿quién fue? Juan. ¿Cuál fue el primero? Moisés. ¿Y el último? Juan. ¿Por qué Juan? Porque escribió Apocalipsis. Entonces, hermanos, ese fue el primer escritor, Moisés. Y el último, San Juan. ¿Ok? ¿Qué le parece si damos una repasada rápido otra vez a los libros? ¿Ok? Vamos a ver. Es más, a ustedes síganme y si me equivoco me dicen. ¿Ok? Vamos a ver primero los Pentateuco. Son 5. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Vamos a ver los libros históricos. Josué, Jueces, Ruth, Primero, Segundo de Samuel, Primero, Segundo de Reyes, Primero, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Ok, ¿cómo se dice Samuel? Primera de Samuel. Primero, exactamente. Muy bien. Quedamos entonces hasta ¿dónde? Hasta Esther. Entramos en los poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Entramos en los 5 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Entramos a los 12 profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hasta ahí, hermanos, termina el periodo, ¿cómo se llama? Paleotestamentario. ¿Sí? El periodo paleotestamentario. Acuérdense que la Biblia se escribió en 3 periodos. Bueno, aparte del idioma, ¿no? Hebreo, griego y arameo. Acuérdense, 3 periodos: el paleotestamentario, desde Génesis hasta Malaquías, y allí se termina en parte para poder guardar el silencio, el periodo de silencio, no profecía, no escrito, no inspiración, y ya entra el periodo intertestamentario entre los 2 testamentos, Antiguo y Nuevo. Y ya pasa ese periodo y entra ya, hermanos, el periodo neotestamentario, ¿verdad? Que nos habla de 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén. Entonces ahí Mateo habla a los judíos, Marcos habla a los romanos, ¿verdad? Marcos, Lucas
a los griegos y Juan a la iglesia, ¿verdad? A la fe, a todo ello. Entonces, vamos a entrar a la historia, Hechos. Hechos es, yo le estoy hablando de introducción a la Biblia para que entiendan muy bien todo eso, el orden, para que cuando lleguen las materias ustedes puedan entender lo que es en sí, hermano, la estructura de los libros. De modo que iniciamos pues lo que es las 13 epístolas: Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo, Filemón y Tito. Y empiezan las cartas universales: Hebreos, Santiago, Primera, Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y Judas y Apocalipsis. Entonces, esas 3. Muy bien. Bueno, pues para romper el hielo, ¿verdad? Ya vamos a ver. Lourdes Rodríguez. Sí, ok. Rosalina Hernández. Ok. Viviana Vargas. Ajá. Antonio Vargas. Bien. Iván Velasco. Ok. Sandra Salazar. Ok. ¿Usted cuántas? Lleva 2, 4. ¿Asistencia? ¿Cuántas asistencias lleva? Pues sí, falta uno. No para llevar el orden. Una con esta. No, ¿cuántas lleva? No más. 2 o 3, sí. Okay. ¿Con ella ¿no? ¿Con ella oh, sí. Desde la primera vez. Sí, entonces la primera vez, ajá. La semana pasada no vino, ¿verdad? La semana pasada. ¿Ni la antepasada? Sí. Ok, entonces sí, está bien, ok. 3. Entonces nada más una falta. Ok. Muy bien. Orlando Curiel. Ok, muy bien. Virginia Iglesias. Virginia. Carla. Ok, muy bien. Entonces nada más una falta, ¿no? Sí, ok. Muy bien. Y pues Sandra Hernández. Sandra. Perdón, cierto. Está en línea, ¿verdad? ¿No? Sí. Muy bien, entonces le voy a poner aquí Sandra Hernández. Muy bien. Ok, hermanos, pues en todo en orden. Entonces ahí está. Muy bien, entonces seguimos adelante con nuestra clase. Entonces esto es lo que miramos la semana pasada sobre esta hoja, sobre las secciones. Acuérdense que primero los autores, hermanos, escribieron los libros todos revueltos, pero llegó la Septuaginta, ¿verdad? Los 70, y empezaron a estructurar por secciones que le llamamos el Pentateuco, que le llamamos libros históricos y le llamamos los libros proféticos poéticos. Entonces la Septuaginta son 70 eruditos que tradujeron del hebreo al griego. Entonces eso es la Septuaginta. Grábese eso. La Septuaginta, ¿cuáles son? 70 eruditos que tradujeron del hebreo a griego. Entonces, y ellos también, hermanos, ordenaron lo que es la estructura de la escritura. ¿Cuál es la Vulgata Latina? Para que entienda qué es la Vulgata Latina. La Vulgata Latina son las traducciones del hebreo griego a latín. Y eso se tradujo en el siglo IV, cuando un papa pidió que se tradujera del hebreo griego a latín para que el pueblo católico en Roma pudieran entender la escritura claramente. Entonces, esto se llama la Vulgata Latina, para que usted entienda cuál es la Septuaginta. El maestro no me enseñó eso y estoy leyendo y estoy en la escuela dominical y no entiendo. Entonces, la Septuaginta, acuérdense que son 70 personas, eruditos, que tradujeron del hebreo al griego y que ordenaron los escritos. Entonces, yo quiero que en esta materia usted entienda los conceptos, ¿verdad? Y las ideas, las estructuras, cómo se va y cómo se realizó la escritura, sí, porque hermanos, como estudiosos, como más que eruditos, como ministros, como teólogos, como personas, necesitamos entender cada concepto, cada paso de nuestra ortodoxia, nuestra doctrina, y cómo se elaboró, cómo se desarrolló
este libro maravilloso. Estudiando un poco sobre los testimonios de la Escritura, que más adelante lo vamos a estar describiendo, me sentí tan contento como ha habido testimonios, pero también como ha habido ataques, ¿verdad? Así como ha habido ataques en contra de este libro sagrado, también ha habido testimonios, hermanos, ahora sí, testimonios vividos, fehacientes de lo que realmente es este libro. Muy bien, nos quedamos en la página 93 a la 100 y después la otra página es de la 107 a la 113, ¿verdad que sí? Ahí no sé si ustedes trabajaron. Si no trabajaron, pues le seguimos adelante, ¿verdad? En el cuestionario. ¿Sí lo trabajaron o no lo trabajaron? ¿De la cuál dijo? No. De la 107 a la 113. Si no, nos vamos al siguiente. Hermana, ténganme. Ok. Para que las tenga usted, ahí está ya descrito la página. A ver, déjenme ver si traigo otra. No. Sí, ténganme. Ahí está. Ahí está, para que usted las tenga ya. Muy bien, entonces no lo trabajaron, ¿verdad? ¿O no? No, ok. Seguimos entonces, nada más miramos a grosso modo, hermanos, sobre las teorías, ¿verdad? Que la semana pasada estábamos viendo, ¿sí? Sobre la inspiración natural, la inspiración parcial, la inspiración también sobre del dictado, ¿sí? O inspiración mecánica. Miramos esas teorías de cómo se desarrollaron, ¿verdad? De una manera tan fuerte para contrarrestar las ideas concretas, las ideas, o más bien la palabra de Dios. Entonces, la inspiración natural, esta teoría es en realidad una negación de la inspiración de la Biblia. Ellos pensaron que esa fue algo nada más de la mente humana, ¿verdad que sí? O sea, la natural piensan que la escritura vino de la mente humana, así nada más, que fue una idea de Pedro, fue una idea de Pablo, porque Pablo, como fue muy preparado, ellos pensaron, pues Pablo tenía una retórica en hablar, una retórica. Él se paraba en las sinagogas, él se paraba en el Areópago y les cuestionaba, les argumentaba sobre situaciones. Pero acuérdense, algo muy importante que les quiero dejar en claro: para poder argumentar sobre un tema, ¿qué debemos de tener? Bases. Para que una casa se levante, ¿qué se requiere primero? Bases. Le copié una idea a un amigo que es albañil. Dijo, para poder establecer un terreno, una casa, primero tengo que poner la plancha. ¿Sí saben qué es la plancha? O sea, una capa de cemento fuerte. ¿Para qué? Para que esa casa empiece a ser construida. Entonces, para poder argumentar sobre un tema, a ver, dame bases, testigo de Jehová, dame bases apostólico, dame bases. O sea, todo eso nosotros tenemos que decir bases, pero yo también te voy a dar mis bases, ¿verdad? Entonces, la teoría natural, ellos decían, es por humano, es por la idea de Moisés, porque él se metía con Dios, él buscaba a Dios, pero no fue la idea de Moisés. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Sube el monte y ahí te voy a dar, ¿qué? Las tablas, la ley, los mandamientos, ¿verdad? Para que tú les digas al pueblo lo que les tengas, lo que yo tengo para ellos. Entonces no fue la idea de ¿quién? De Moisés. Fue de Dios. Entonces ahorita no me quiero adelantar sobre Pedro, porque más adelante vamos a ver en el cuestionario página 117, pero es más adelante, sobre dos textos clave, y los vamos no a debatir, lo vamos a explicar, lo vamos a comentar. Pero ahorita, hermanos, vamos a estar viendo, ¿verdad?, a grosso modo sobre estas teorías. Acuérdense que estas teorías surgieron porque el atributo de Dios
es un ser sobrenatural, que Él escribió la palabra de Dios, que Él inspiró, para que se escribiera la palabra de Dios. Entonces, estas teorías surgieron, ¿por qué? Porque, hermanos, no entienden lo que es en realidad las cosas de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que plantear nosotros, ¿verdad? Entonces, también miramos la inspiración parcial. Yo lo quiero decir porque para que la hermana ahorita lo pueda entender un poco sobre las teorías. Esto estamos en la página, en el capítulo 8 del libro, ahí estamos viendo. Entonces, en la inspiración parcial, esta teoría, o más bien un conjunto de teorías, sostiene que la Biblia es inspirada solo que en parte, ¿verdad que sí? Por ejemplo, Dios le dio la gana inspirar nada más el Pentateuco. Dios le dio la gana nada más de inspirar el Nuevo Testamento. Pero no es así. Muchos piensan, hermanos, le dan más crédito a las palabras de Jesús que al Antiguo Testamento. O le dan más crédito a Pablo que a Jesús. Entonces, eso dicen, es que Dios escribió en parte la palabra, pero no es así. ¿Qué dice la Escritura? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, eso nos habla de la inspiración, ¿qué? Imparcial, ¿verdad? Imparcial, que Dios escribió desde la primera página hasta la última. Ni una jota, ni una tilde pasará. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Yo no he venido a abrogar la ley. ¿Qué quiere decir abrogar? Quitarla, destituirla. Yo he venido, ¿qué? A cumplirla. Entonces Jesús empezó a cumplir, ¿verdad? Estas palabras, hermanos, que se habían dado. Entonces, estas teorías dicen, es que también estos hombres que escribieron, pues eran humanos, tenían un concepto humano. Sí, es cierto, tenían errores. Pedro tuvo errores, Pablo tuvo errores, Moisés tuvo errores porque se enojó cuando golpeó la peña. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, ahí es donde surgen las teorías. Grave es esto. ¿Por qué surgieron las teorías? Porque vieron errores en ¿quiénes? En los escritores. Exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, hermanos amados, que no es lo que el hombre piensa, lo que el hombre dice, lo que el hombre ahora sí empieza a malversar las cosas. ¿Sabe qué significa malversar? Tomarlo a beneficio propio. Eso es. ¿Qué nos habla la palabra de Dios en Lucas 16, del verso 1 al 13, del mayordomo infiel? ¿Se ha leído la historia de la parábola del mayordomo infiel? Dice que le llamó y le dice, he oído que has como disipador de mis bienes. ¿Qué quiere decir disipador? Derrochador, malversó, despilfarró, malbarató las cosas. Entonces ya no podrá ser mayordomo. Entonces, hermanos, hoy en día la gente malversa, quiere decir toma a beneficio propio las cosas. Él es mayordomo para hacer a su manera las cosas. Entonces, ¿qué hace la gente? Interpreta las cosas a su manera. No, como a mí me conviene, yo lo voy a manejar, como a mí me conviene. Entonces, las teorías, eso es lo que habla, ¿verdad? Entonces, esto es lo que dice, hermanos, también sobre la inspiración mecánica o dictado. ¿Qué quiere decir la inspiración mecánica o dictado? Que los autores, hermanos, eran algo como un mecanismo, algo mecánico, algo porque tú lo vas a hacer. No, hermanos. Entonces yo creo que no es así como dice la teoría. Entonces esta teoría enseña que los escritores de la Biblia fueron elementos tan pasivos en el proceso de la inspiración que solo se limitaron a consignar las palabras que Dios les dictaba.
Dicho de otra manera, fueron simples amanuenses de Dios, una especie de teletipos vivientes que escribían automáticamente bajo los impulsos divinos. Nada más. Quiere decir, hermanos, que piensan que eran conceptos. Ellos escribían conceptos, pero no escribían palabras de Dios. Entonces, todo eso viene a caer de que dice, la Biblia son conceptos nada más. La Biblia son ideas nada más. La Biblia son nada más palabrerías. Por eso, cuando Pablo llegó al Areópago, ¿qué son estas palabrerías? En Éfeso, Pablo les predicaba al Dios que no conocía. Al Dios que él conocía, a ese Dios les predicaba. Ellos tenían otros dioses, otros falsos dioses, según la historia griega. Entonces ahí nos habla, hermanos, que Pablo dice, yo no vengo con palabras de humana sabiduría, dice. Es decir, con mi retórica, vengo con demostración del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que al escribir, cada autor era por demostración ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces eran y son palabras, hermanos, totalmente muy acertadas, muy concretas, donde nosotros tenemos que decir, estas son las palabras con demostración maravillosas, demostración. Ahora, por ejemplo, vamos a ver en Esdras capítulo 13. Esdras capítulo 13. Ahí nos vamos a detener un poco. Esdras, él reforma, hermanos, el culto, reforma todo, pero él les escribe la ley, ¿sí? En Esdras, capítulo 13. 13 del 1 al 31, allí habla sobre algunas secciones. Por ejemplo, vamos a ver, del capítulo 13, ¿qué les dije? No, en Nehemías, perdón. Disculpe, hermano, disculpe. Es que, mire, Esdras y Nehemías van al acorde. Es lo que ¿no? ¿A la corte? Sí, acorde. Al acorde. Hermana, ya le hice reír, hermana. Es Nehemías 13. 13 de 31. Sí, verso 3. En adelante. Entonces, ¿qué dice Nehemías 13:3? 13:3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Perdón, está pequeño. Ok, muy bien. De modo que todos los mezclados con extranjeros se refiere a quiénes, hermanos, a los moabitas y amonitas, dos naciones que eran enemigas acérrimas de Israel. ¿Quiénes eran? Los amonitas, los moabitas y amonitas. Eran dos naciones que eran enemigas. Entonces la ley de Dios establecida claramente que a estos dos pueblos se les debía prohibir la entrada al templo. ¿Sí sabe usted de la historia de dónde vienen los moabitas y los amonitas? Vienen de las hijas de Lot, cuando se metieron con su padre. De ahí vienen. Entonces, por ejemplo, el rey moabita, el rey de Balac, quiso maldecir al pueblo de Israel. Entonces los moabitas, hermanos, han tenido pleito toda la vida con el pueblo. Y ahora los moabitas espirituales quieren corromper nuestras costumbres, nuestras ideas. Ahí están esas teorías. Entonces, ahora vamos a seguir adelante. La ley de Dios establecida claramente a estos dos pueblos se les debía prohibir. ¿Quién se lo prohibió? ¿Nehemías o la ley? La ley de Dios. Se los prohibió que entraran en el templo. Entonces, esto no tenía nada que ver con prejuicio racial, ya que Dios amaba a toda la gente, pero incluyendo a los extranjeros. Permitía que los extranjeros hicieran sacrificio y deseaba que todas las naciones lo conocieran y amaran. Pero si bien Dios quiere que todos vayan a Él, advierte a los creyentes que se aparten de los que se inclinan ante el mal, y las relaciones de los judíos con los paganos había sido la causa de su cautiverio.
la causa. Entonces, ahora, se fija que la ley no estaba atacando tanto a sus personas. ¿A quién estaba atacando? Sus costumbres. Cuando ustedes, como teólogos, como estudiosos de la Biblia, no ataquen a la persona, hermano, ataquen sus costumbres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso, hermanos, es importante que lo tengan en cuenta. Sus malas ideas. Porque si usted golpea a la persona, después lo van a golpear a usted. Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos para agredir a la gente. ¿Sí o no? Con todo respeto. Debemos, si usted ya está en el instituto, usted debe entender esto, esta cosa. ¿Por qué? Porque este concepto, ¿por qué? Porque nosotros, hermanos, no venimos a pleitear. Jesús no vino a pleitear. Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplir. Se ponían medios pesados, pero Jesús les tenía que hablar con la verdad. Enseña con autoridad y no como los escribas. Entonces, 6-7 dicen. ¿Qué dice 6 y 7? Nehemías. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fue al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Qué tremendo esto. Nehemías tuvo que regresar a Babilonia, y cuando regresó 12 años después, llegó a Jerusalén, o bien fue llamado por el rey Artajerjes, o estaba cumpliendo con su acuerdo de regresar, y no se sabe cuánto tiempo permaneció en Babilonia, pero cuando regresó a Jerusalén, ¿sabe qué pasó? Descubrió que cada uno de sus mayores oponentes en la reconstrucción del muro, ¿quién era? Tobías. Se le había otorgado un cuarto propio en el templo. Sí, fíjese lo que pasó en el templo, y Tobías era amonita. ¿Qué dice ahí en Nehemías 4:3? Tobías era amonita. Gloria a Dios. Era amonita. Y estaba junto a él Tobías, amonita, 4:3, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Entonces era amonita. ¿Se fija? Una amonita. Se le estaba dando un cuarto propio en el templo, y Tobías era amonita, por lo tanto tenía la entrada prohibida en el templo. Eliasib, el sacerdote, se había casado con la hija de la amonita, y era obvio que este utilizó la influencia que ejercía sobre su yerno para obtener aquel cuarto especial en los capítulos 2, 4 y 6, y nos habla de la oposición de Tobías a Nehemías y la acción adecuada que este último tomó. En una de las epístolas dice: cuando alguien traiga doctrina extraña, no le digáis bienvenido, ¿verdad? Que dice en las cartas de Judas, en las cartas epistolares. ¿Por qué? Porque estaban pervirtiendo la fe. No quiere decir que vamos a confundir de tratar bien a la gente a abrazar las doctrinas falsas. No, hermanos, sí, vamos a poner en claro esto. En el 13:10, ¿qué dice de Nehemías? Tengan sus Biblias abiertas en el 13:10, por favor. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Ajá. Fíjese, todo eso tuvo que reformar Nehemías a través de la ley. Los levitas, debido a que ya no se les daba sustento, los levitas tuvieron que regresar a sus granjas para ganarse la vida, y descuidando así sus deberes del templo y el bienestar espiritual del pueblo.
Entonces Tiro era una gran ciudad fenicia y un puerto mediterráneo. En el capítulo 13, versículo 16, dice: también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Ahora, vamos a ver el 17. ¿Qué dice, hermano Antonio Vargas? Hermano Antonio. Y reprendía a los señores de Judá y díjeles: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del sábado. Ajá, hasta ahí. Dios había ordenado a Israel que no trabajara en el día de reposo, sino que descansaran de acuerdo a la creación, según Éxodo 20, del 8 al 11. O sea, ¿por qué les estoy diciendo estos puntos? Porque Nehemías reformó. Ok, ya no guardas el sábado, estás profanando el templo de Dios. Entonces Nehemías empezó a hablarles de la ley, juntamente con Esdras. Esdras era un escriba y Nehemías era un gobernador. Era un hombre terrateniente, un hombre, hermanos, preparado, un hombre que estaba con reyes de Persia. Él había sido consignado, o más bien ordenado como un gobernante por esos reyes. Entonces él estaba en una situación muy alta, Nehemías, pero sobre todo tenía la gracia de Dios. Entonces nosotros como creyentes debemos tener en cuenta esas cosas. Ahora, tal vez algunos de ustedes no tengan una carrera o no tengamos una carrera. Los que lo tienen, qué bueno. Yo le pregunté a un doctor, al hermano Rivera, le dije: hermano, ¿para qué sirve estar en la maestría? Me dijo: para conocer los sistemas organizacionales. Entonces vamos a conocer cómo se maneja todo el asunto, ¿sí?, de estas corrientes, para poder nosotros defender nuestra postura. Si tenemos más un liderazgo, si tenemos un pastorado futuro, un liderazgo de evangelista, un liderazgo de maestro, tenemos que conocer estos conceptos, hermanos, estos sistemas organizacionales. Entonces Nehemías conoció los sistemas organizacionales para poder contrarrestar el problema que estaba ahí. ¿Pero cómo? A través de la ley de Dios, a través de la palabra de Dios. Entonces todo esto nos lleva, amados hermanos, de que Dios inspiró a Nehemías. Vamos a ver el 13-24. ¿Qué dice? Hermana Sandra, por favor. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Astor, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Asdod estaba en la costa del mar Mediterráneo, en la región controlada por los palestinos. Amón y Moab estaban hacia el este, al otro lado del Jordán, y esas naciones eran aborrecibles para los que conocían la historia de Israel. Entonces Nehemías se llenó de justa indignación ante la forma evidente en que los judíos estaban quebrantando las leyes de Dios. Ahí vamos a entrar ya al asunto de las leyes de Dios. Estaban quebrantando las leyes de Dios, totalmente, estaban quebrantándolas. Vamos a ver el capítulo 13, versículo 25. Hermana Lourdes, en la Biblia, ¿qué dice? 13:25, por favor. Y reuní con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no diréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. El pueblo había prometido que no iba a permitir que sus hijos se casaran con paganos, pero durante la ausencia de Nehemías, ahí está el problema. Cuando el pastor se ausenta un mes, se va de vacaciones, los hermanitos empiezan, ¿verdad? El hermano y su hermano, no se preocupe, yo soy el hermano. Yo me veo cargo, así. No, hermanos, tengan cuidado, porque, mire, hay algunos ojitos que nos están viendo, unos ojos del Señor. Como le dice mi esposa, Dios te está mirando. Así que, cuidado, hermanos, cuidado, porque si no, se le va a secar la mano. Ok, no, pero... ¿Está escuchando? Sí. También el pastor, para
Está la camarita. Ah, sí, así que hermano Edgar, aquí lo estoy ayudando, para que- ya. Ah, Está el verde. no, ay, Señor. Así que, hermano, pues le estoy aquí preparando su Bueno, entonces. Ahorita nos va a hablar. Sí. Entonces, Nehemías utilizó el ejemplo de los errores de Salomón para enseñar a su pueblo. Vamos a ver el 13:26. ¿Qué dice? No pecó por esto Salomón, rey de Israel. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Nehemías vio este ejemplo de Salomón, vio sus dones y su fuerza no será de gran beneficio si no puede manejar su debilidad. Pero hermanos, aquí miramos otro ejemplo también, ¿sí? Nehemías utilizó el ejemplo de el error de Salomón. Así que había una situación, hermanos, crítica. Había matrimonios mixtos. ¿Cuáles eran los matrimonios mixtos? Se juntaban con los moabitas, con otras naciones. Entonces esto dijo, voy a establecer la ley. ¿Y sabe cuál es el versículo clave, hermanos, de este capítulo 13? El versículo 31. Ese es el versículo clave. 31. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mi Dios mío, para bien. Acuérdate de mí para bien, porque está en una situación crítica, hermanos. Acuérdate de mí para bien. Dios mío, ¿qué significa? Acuérdate de mí, mírame favorablemente por todo lo que he hecho. Entonces la historia de Nehemías proporciona muchos principios para un liderazgo eficaz, hermanos. Tienen un propósito claro aquí. Entonces aquí Nehemías, hermanos, tuvo que establecer la palabra de Dios y la ley totalmente. Reformó todo el culto, se alejó completamente. Pero ¿cómo lo hizo? A través de la palabra, a través de la ley. Entonces nosotros vamos a estar viendo la palabra, hermanos, de Dios, cómo las teorías han querido totalmente desvirtuar, han querido totalmente desacreditar lo que Dios ha inspirado, totalmente. Entonces, pero nosotros como personas que tenemos la verdad, tenemos que, hermanos, contrarrestar todas estas ideas, estas situaciones críticas. Entonces, también la inspiración dinámica o conceptual, ahí en la página 111, decían que eran puros conceptos y no realmente inspiración, eran conceptos nada más. ¿Por qué? Porque decían, no, pues Jesús habló muy bonito, Pablo habló muy bonito y tenían mucha letra, pero ellos piensan que esto, hermanos, posiblemente les traía, hermanos, una idea falsa, pero no era así, ¿verdad? Una de las cosas muy importantes por la cual, hermanos, los profetas, los apóstoles, los hombres que fueron dirigidos por Dios, fueron inspirados, ¿verdad?, por Dios. Ahora, otra inspiración es la divina, verbal y plenaria. Entonces, aquí miramos, más adelante vamos a estar viendo, hermanos, estos asuntos sobre la inspiración divina, la verbal y la plenaria. Esta es la teoría tradicional del cristianismo y la única que concuerda con los hechos y enseñanzas de la Biblia. Fíjense, la única que converge, la única que se enlaza. Ella sostiene que la Biblia es inspirada por Dios y no por los hombres. Ahí subraya esto. Y que esta inspiración abarca las palabras de la Biblia y no tan solo los pensamientos de los escritores sagrados, y que todas las partes de la Biblia son igualmente inspiradas, incluyendo su historia.
incluyendo su poesía, incluyendo su profecía y incluyendo su doctrina. ¿Se fijan? Incluyendo su historia. Sabemos, los libros históricos ya los miramos. Es desde Josué, Jueces, hasta Nehemías, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, Esther. Son los libros históricos. Cómo Dios, hermanos, usó a Esther para poder dar marcha, hermanos, a la historia del pueblo judío. Porque ¿quién quería destruir a aquel hombre, hermanos, reacio, aquel hombre cruel, hermanos, que quería destruir al pueblo? ¿Y qué pasó con Esther? Esther, hermanos, fue ayudada por su tío, instruida por su tío, para poder, hermanos, así sacar adelante al pueblo de Israel. Entonces, a los judíos. Entonces, por ejemplo, Josué, un hombre de Dios, también que peleó, hermanos, por el pueblo de Dios, sacó adelante. Mira que te mando y que te esfuerces. Entonces, no fueron conceptos, fueron inspiración de parte de Dios. Ahora, otra cosa que también que podemos ver, que es verbal. ¿Qué quiere decir la palabra verbal? Que fue una revelación dada por Dios. No, aquí vemos que fueron fundamentalmente, por ejemplo, dada por Dios. ¿A quién? A Moisés, ¿verdad? Fue verbal. Di estas palabras al pueblo, pero después, ¿qué dice? Escríbelas. Y las escribió. Pero hermanos, esto es lo que nos habla también de la escritura, también, que fue plenaria, ¿sí? Fue palabra por palabra, palabra por palabra, escrito por escrito, fue plenaria, palabra por palabra. Ni una palabra se le olvidó a Dios, palabra por palabra. Entonces, los lectores tal vez tengan un mal concepto de la palabra de Dios y piensan que los autores tuvieron errores, y es cierto, los tuvieron. Y cuando uno como lector estudia la palabra, dice, no, es que los lectores, sí, pero en la mente de Dios jamás tuvo errores, porque sabemos que es un Dios, hermanos, infinito, omnisciente, omnipotente, hermanos, infalible, no cambia, es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Entonces los lectores miran con un error. No, es que sí, claro, sí hay errores, hubo errores en los escritores, pero en la mente de Dios jamás hubo errores.